Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto, Conexión 7D. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada. Estoy por este lado acompañada de Daniel de la Iglesia de Sharon y por este otro por Sebastián de la Iglesia Nuevo Amanecer. ¿Cómo se encuentran, chicos, en esta oportunidad? Bien, Tati, bien, gracias a Dios. Un saludo para todos, para Daniel también. Igualmente, muchas gracias por la invitación, me encuentro bien y bueno, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que hacerle. Así es. Quiero recordarles a aquellas personitas que nos están viendo a través de este video de que nos comenten de qué parte nos están viendo. Queremos saludarlos, queremos saber un poco más de ustedes e interactuar con ustedes. Y para iniciar con la lección del día de hoy, ¿qué tal si lo hacemos con una oración? ¿Te parece? Sí, claro que sí, entonces vamos a orar aquí donde estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este día que nos brindas, por darnos la salud y la vida y poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo el estudio que vamos a realizar a continuación, para que seas tú colocando en nuestros corazones la enseñanza que vamos a tener a continuación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, la lección de esta semana se titula Un lugar de refugio. Y yo quiero darles un poco de contexto para que empecemos a hablar más acerca de la temática. Ya sabemos de que estamos hablando de Josué y quiero recordarles de que Josué ya se encontraba en esta posición en la que tenía que seguir un plan que ya había sido establecido por las leyes de Moisés. Sabemos de que el pueblo de Israel, al igual que nosotros en nuestra actualidad, tenía cierto grado de dificultad referente al comportarse bien. Entonces tenían que imponer unas leyes, un sistema para poder asegurarse de que la convivencia fuera estable dentro de este sitio. Entonces nos habla acerca de un lugar de refugio y allí empieza a establecer las reglas, a hablar acerca del juicio y referente a todo lo que tenía que ser para no acolitar a alguien que de pronto sí estuviera haciendo las cosas de manera incorrecta y para de pronto no inculpar a alguien que en realidad no hubiera hecho algo de forma voluntaria, sino como accidental. Entonces cuéntame un poquito acerca de esa lección tan interesante que vamos a hablar del día de hoy, que es un lugar de refugio. Bueno, el contexto de la lección nos introduce a las costumbres que habían en los paganos, que eran los cananeos. Ellos tenían como costumbre o tradición que si en algún episodio había un asesinato, un homicidio, entonces quien era homicida podía ser asesinado por un familiar o un heredero del que era muerto. Y esa regla pues no había nada contra ella. Y la persona pues se llamaba el vengador de sangre, la persona que podía matar al homicida y tenía la misión de perseguirlo, de buscarlo y cuando lo encontrara nadie se podía interponer en esa venganza que iba a establecer. Entonces cuando la tribu de Israel se establece, Dios les da un nuevo mandamiento, aunque no borra esa tradición, digamos que da una especie de salida y es la ciudad de refugio. Habían 6 ciudades establecidas que de hecho eran ciudades levitas que se han distribuido por todo el territorio a lo largo del Jordán, desde el Mar Muerto hasta el Mar de Galilea, y habían 3 ciudades al este del Jordán y 3 ciudades al oeste. La lección menciona que estaban tan bien distribuidas que desde cualquier punto del territorio era posible llegar allí en menos de un día de camino. Entonces, al llegar ellos a la ciudad, el homicida al llegar a la ciudad podía ser recibido y acogido y allí el vengador de sangre no podía hacer el asesinato o cometer esa venganza pues que iba a cometer. Así es. Y en ese marco pues también se establece que había un juicio para que todo fuera como le decías ahorita, que hubiera justicia en medio de todo, ¿sí? Entonces eso fue como lo que yo adquirí en la introducción pues del tema. Ok, Me cuéntame tú. parece interesante que en la lección decía que los caminos que iban hacia esas ciudades tenían que estar muy bien estructurados, de tal manera que, como lo decías tú, la persona llegara rápidamente ahí. Entonces yo no me imagino un camino como por ejemplo los que vemos acá en la ciudad a veces, ¿no? Lleno de huecos o que no pudieran llegar fácilmente. Y además de eso, que no tuviera de pronto como tantas curvas de cierta manera, sino que fueran rápido y llegaran al punto de tal manera que estas personas pudieran tener como esas salvavidas, por así decirlo. Entonces yo me pongo a imaginar cómo sería en el día de hoy ese tipo de ciudades.
Si, por ejemplo, el día de hoy una persona comete este tipo de delitos y la comunidad lo ve, lo lincha, ¿sí o no? Sería prácticamente lo mismo, pero tenía como esa salvedad en ese momento y es muy interesante poder como tener ese refugio ahí que se asimila a los refugios antibombas que también mencionan ahí más adelante. Me llama mucho la atención cómo Dios crea una especie de solución o adapta todo aquella solución y aquel desarrollo presente a esa problemática que se estaba generando. Entonces, vemos de que había alguien que estaba acusando, alguien que había asesinado, algo había sucedido. Y entonces, si esa persona era que había cometido ese asesinato de manera accidental, entonces allí llega Dios, crea un plan y vemos cómo se adapta a lo que se había generado en esa época. Y esto no era para acolitar, como les decía anteriormente, los crímenes que se habían ocurrido en ese momento, sino que era, por así decirlo, se generaba un juicio alrededor de esto para llegar a hacer un estudio de este caso y poder resolverlo, dando como resultado el cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué genera esto, no culpar a alguien que no fuera culpable y pues no dejar absuelto a alguien que fuera un peligro para la sociedad. Entonces vemos cómo la justicia, a pesar de que era humana, generaba, gracias a ese plan de Dios, una seguridad para aquellas personas las cuales no habían cometido esto de manera, eh, y Intencional. mencionabas ahorita algo muy interesante, tú lo mencionabas, Mole. Sí, yo me puse a buscar porque Ajá, unas curiosidades que sí, mencionabas una ahora. curiosidad espectacular. Pues generalmente uno escucha en los términos legales que hay tres tipos de homicidios. Hay Ujú. homicidio culposo, homicidio preterintencional y homicidio doloso. Yo antes de este estudio pensaba que el culposo era el que la persona realmente era la Culpable. Sí, era culpable, culpable. pero pues encontré que no. El homicidio culposo es aquel que se comete por una imprudencia o una negligencia. O sea, donde no hay ninguna intención de perjudicar a nadie, sino que por alguna negligencia en alguna acción, alguna imprudencia, puede ser de tránsito, puede ser manipulando algún instrumento, pues hay un fallecido. Y entonces ese es el homicidio culposo. El preterintencional es el homicidio en el que la persona busca lastimar, ¿sí? Una persona busca lastimar a otra, pero no matarlo. Sin embargo, por ese daño inicial se puede generar la muerte. Entonces, digamos, no sé, supongamos un corte con un arma blanca que no busca matar a la persona directamente, pero de pronto por la herida se puede generar una infección, Sí. un desangre, algo así. Y el doloso, si es el homicidio en el cual la persona lo premedita, lo planea de esa forma y definitivamente ese es el que conocemos aquí como el que no tenía ningún tipo de perdón. Digamos que el homicidio para ese momento culposo y el preterintencional podían ser perdonados y la persona que cometía ese tipo de faltas pues tenía una especie de vía legal por la cual ser perdonado y expiar de alguna forma su falla. Ujú. Así es. Yo quiero preguntarles algo y es, ¿por qué era tan importante la justicia? Hablemos un poquito acerca de ello, ya que nos habla de salvaguardar la justicia, que es algo que en nuestra actualidad se ve un poco fracturada referente al sistema legal que manejamos, pero háblenme un poquito acerca de ello, ¿por qué es importante? Bueno, en este caso, el Señor Dios Todopoderoso es un Dios de justicia, Él es justo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un ser todopoderoso que todo lo puede, omnipotente, omnisapiente, infinito, es un ser que tiene que tener una justicia infinita. Entonces, eh, me imagino en ese momento que de pronto una persona pudo haber cometido un acto antes de tener las ciudades, eh, y al momento tal de que supieran de que esa persona cometió el homicidio, fuera culposo, doloso o preterintencional, a ese lo mataban porque había cometido un acto pues contra la vida humana. Sin embargo, no sería justo eh, si esa persona lo hubiera hecho sin intención. ¿Qué tal de pronto, por ejemplo, yendo al día de hoy, un accidente de tránsito en el cual de pronto alguna imprudencia, chocaron dos, un carro y una moto y se murió alguien, pero no fue con intención? Entonces, el Dios
que nosotros, en el Dios que nosotros creemos, Él es justo y Él sabe que esa persona no lo hizo con la intención de herir a otra persona. Entonces es muy importante tener en cuenta la parte de Dios en todo este contexto, este contexto, perdón. Así es. Sabes, y algo que mencionabas muy importante era que nadie, ni siquiera en la antigüedad ni en nuestra actualidad, prosperaba sin un buen sistema judicial, ni siquiera el cielo, como lo podemos observar. Entonces hablábamos acerca de la justicia y la importancia de esta, y que no a cualquier tipo de persona lo dejaban entrar a aquel lugar. O sea, tenía que haber un previo juicio a esto y tenía que cumplir con ciertos requisitos. Quiero que me hablen un poquito acerca de eso, dialoguemos más acerca de esta temática. Bueno, pues añadiéndole a lo que mencionaba Daniel sobre el sistema judicial y que también decías tú, Tati, em, la justicia es importantísima para cualquier comunidad que se pretenda llevar bien. Y el cielo o el gobierno de Dios no escapan tampoco a la justicia. Obviamente las leyes que gobiernan el cielo o que Dios quiere implantar en nosotros, pues posiblemente las veamos muchas veces en contra de nuestra naturaleza. Pero pues están hechas para que haya vida y vida eterna. Bueno, hablando de los requisitos propiamente que suceden en ese tipo de casos, mira que cualquier persona que cometía homicidio podía entrar a la ciudad. O sea, el sacerdote llegaba, era el sacerdote el que lo recibía y la persona entraba. No importaba qué tipo de homicidio había cometido. Sí. La persona entraba y se refugiaba. Pero el refugio no era indefinido para todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, si se daban cuenta que era un homicidio doloso, donde había intención, donde había una enemistad y de ahí descendía el homicidio, entonces esa persona después del juicio era entregada al vengador de sangre, ¿sí? Que eso es lo complejo. Y en los otros casos, cuando la persona se demostraba que no era con alguna intención o que había sido de forma accidental, la persona podía quedar refugiada en la ciudad. Solamente en la ciudad. Si la persona salía Ya. de la ciudad y el vengador estaba por ahí, podía ejecutar su venganza sin ningún inconveniente, ¿sí? Así es. Y había un tope de absolución total en la cual el homicida podía salir de la ciudad y ya era totalmente libre de la culpa del homicidio y era cuando fallecía el sumo sacerdote. Una vez que el sumo sacerdote fallecía, él podía salir y ya no había culpa para él. Me parece también un poco eh, como interesante que aquí en un espacio dice que David también utilizó como esa ciudad de refugio y que Dios se asimila a esas ciudades, ¿no? Entonces, en uno de los salmos, no sé si lo puedo leer, dice de la siguiente manera: Oh Dios, impone en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Y ese salmo de pronto es cuando él se siente como amenazado de ciertas circunstancias que él pues también como cualquier ser humano cometió su pecado y pues también cometió de cierta manera el homicidio contra Urías, sí. Entonces él de cierta manera encontró su ciudad de refugio que era Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Así es. Quiero también hacer una acotación a lo que dices y es que esta ciudad no era para personas perfectas, sino para personas las cuales habían cometido un error. Y eso me recuerda muchísimo a cuando Jesús, lo que mencionabas, toma esa potestad de ser nuestra ciudad de refugio, donde podemos acudir cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos las cosas ya sea de manera voluntaria o involuntaria, pero generamos una mala reacción. Entonces, vemos como tú mencionabas ello y sobre todo que Dios es nuestro lugar de refugio y que asimismo es la iglesia o debería ser la iglesia para nosotros. Yo la asimilo como un hospital donde vienen las personas que no estamos bien emocionalmente, que estamos llenas de pecado, atribulaciones, un montón de cosas y vemos como ese lugar de refugio no acusaban, no juzgaban, sino que por el contrario inmediatamente se recibía y se hacía un proceso. Ya tú ya mencionaste de que si pasaba todos esos filtros, por así decirlo, quedaba suelto, Ujú. pero si no, pues obviamente ya tenía que hacerse cargo de su responsabilidad. Entonces vemos a ese Jesús como nuestra ciudad de refugio en nuestra actualidad y era lo que él quería asemejar,
Recordemos de que Dios siempre muestra de una forma gráfica lo que quiere expresarnos de manera espiritual. Y en ese entonces les hablaba en un idioma eh, de ellos, que ellos pudieran percibirlo, notarlo, que ellos lograran captar ese lenguaje de amor y lo hacía de una forma muy estratégica, como adaptándose lo que yo les mencionaba a lo que ellos estaban acostumbrados y es por ello que les demostró así, sin querer, queriendo, demostrarles el plan de la salvación que más adelante iba a presentar. Entonces vemos cómo ese Dios de amor da una provisión de misericordia y sobre todo deja que nosotros cada vez que cometamos un error nos ayuda a resolver y es nuestro espacio seguro. Entonces nos ofrece también al Espíritu Santo. Háblenme un poquito acerca de eso, yo quiero escucharlos referente a eso. ¿Cómo hacemos o qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder alejarnos del pecado y para poder aceptar ese lugar de refugio que es nuestro Señor Jesús? Bueno, hay varias figuras que se presentan en esta historia, en este relato bíblico, que tienen una aplicación espiritual mucho más profunda. Sí, Entonces, lo que decía ahorita Daniel, David era, era culpado, se sentía culpable por sus pecados que eran de adulterio, de homicidio, entre otros muchos que pudo haber cometido que posiblemente la Biblia no registre, pero cuando él sentía esa angustia provocada por la culpa del pecado, él se arrepentía y buscaba a Dios, buscaba su refugio, el refugio en Dios. Entonces, dentro de la historia que se narra en el libro de Números y en Josué sobre la ciudad de refugio, lo que prima o la importancia del proceso radica en el punto en el que el pecador o la persona que ha cometido el homicidio en ese caso eh, abandonaba todo lo que conocía para ir a refugiarse, ¿sí? Entonces, esa persona dejaba su trabajo, dejaba su familia, dejaba las comunidades que podía tener y debía dirigirse lo más pronto posible a la ciudad de refugio, ¿sí? sí, de hecho menciona que ni podía comer, ni dormir, Exactamente. nada, descansar, salir. Claro, es como cuando a alguien lo persiguen para matarlo. Sí. Entonces, en esa situación, nada más importa excepto salvaguardar la vida. Entonces, en ese momento, si lo traemos a un contexto espiritual con el Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos hace el llamado para que vayamos a nuestro lugar seguro, que sería la comunión con Dios. Sí, Exactamente. es también importante recalcar eh, que el Espíritu Santo es el que nos dice, ¿no? Nosotros de pronto como cristianos sabemos que Jesús, Dios, la palabra, el Espíritu Santo nos lleva hacia ese lugar de refugio. Sin embargo, a veces cometemos errores y hay muchas personas que también cometen ese error y es que tratan de encontrar su refugio en otras personas, personas que también necesitan un refugio. Entonces, pues, entre mi falta de refugio y tu falta de refugio, entonces, ¿cómo hacemos? No tenemos un lugar a donde ir. Entonces ahí es cuando llega el Espíritu Santo y te dice, hey, por ahí no es el camino. Te estás yendo por un camino mucho más largo y mucho más escombroso. Tienes que ir a esta ciudad que es Cristo Jesús por este camino que es mucho más fácil y mucho más rápido llegar. De esa manera tú te puedes refugiar y te puedes guiar y llegar hasta Dios, que pues es la única persona que nos puede salvar de las cosas y de los pecados que hemos cometido. Bueno, y también recordemos de que Él procura no, hace lo posible para que nosotros nos alejemos y nos arrepintamos de ese pecado o esa acción que estamos cometiendo, el cual va a llevar a un futuro dolor de cabeza. Entonces, vemos cómo esa ciudad de refugio se asimila a Jesús. O sea, se asemeja, hace una enseñanza referente a esto. Y también hay otra similitud, Satanás, a quien les recuerda en todo lo que hemos hablado. Uy, está un poquito como complicada, pero yo, por ejemplo, pensaría en la persona que lo persigue, en la persona que lo persigue, sí. Porque Él siempre es el que nos busca para que nosotros nos perdamos, literalmente. O sea, cuando yo estoy en un pecado y trato de buscar de Dios, Satanás dice, no, no, no vaya por allá. Y sigue persiguiéndonos y persigue y persigue y persigue hasta que no podamos encontrar el refugio. ¿Saben? Y les quiero leer
Juan 15:5, que nos hace un pequeño énfasis en esto, y es: el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces tú mencionabas que la persona, si llegaba a la ciudad pero no entraba, el vengador Claro, podía vengarse. ejecutar su venganza. Ajá. Entonces, eso mismo ocurre con nosotros. Cuando cometemos el acto, si nos arrodillamos, hablamos con Dios, nos arrepentimos inmediatamente, es como si estuviéramos entrando a ese lugar de refugio. Entonces, yo quiero hacerles unas preguntitas referente para ya ir culminando con nuestra lección. Y quiero que me expliquen un poquito acerca de qué fue eso que tanto les impactó en su parte espiritual, a ver si también a nuestros amigos les impactó esa parte espiritual, de la lección, de lo que estudiamos un poco, lo que más les haya llamado la atención para ir ya culminando. A mí lo que más me llama la atención es que el Señor tiene muchas formas de nosotros poder llegar hasta su refugio. Si nosotros lo comparamos, tenían 6 ciudades en donde refugiarse, no pueblitos, ciudades, estructuras grandes y lugares donde usted podía entrar y estar bien seguro. Entonces, así mismo Dios siempre está llamándonos, mostrándonos de diferentes formas: ve, aquí te puedes refugiar, ahí, mire, ve por acá, vaya a la iglesia, lea la Biblia, estudie, ore, hable conmigo. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos llegar. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención y me impactó de esa manera, cómo el Señor tiene tantas formas de nosotros poder llegar hasta ese refugio. Bueno, yo haciendo el cuadro que mencionaban ahorita sobre la comparación entre Jesús y ese relato bíblico, yo hice un cuadrito corto con varias cosas. Jesús como el camino que mencionabas al inicio de la lección, el camino que nos lleva a la salvación, ¿sí? También es la ciudad de refugio. También había una figura importantísima en ese proceso que era el sumo sacerdote. Y sabemos que también Jesús funge como sumo sacerdote en el cielo. Y también Jesús sería la justicia y la misericordia, unidas. Tanto justicia como misericordia. El ser humano, o nosotros, en este caso, seríamos los homicidas, ¿sí? Las personas que hemos cometido la falta. Nuestro deber arrepentirnos y buscar la ciudad de refugio lo más pronto posible. O sea, dejando todo atrás, ir a buscar la ciudad de refugio. Y como ya lo mencionaron ustedes, Satanás como vengador de la sangre, como acusador y como la persona que está reclamando nuestra vida constantemente, pero no para salvación, sino para perdición. Entonces, yo esa historia no la recordaba, no la tenía presente, la verdad, y me gustó mucho su estudio. Y ya que mencionaron a David, se mencionó a David bastante, él también escribió más adelante en el Salmo 91, 1 y 2, lo siguiente: el que vive bajo la sombra del protector al Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ese salmo, él lo escribió cuando se sintió seguro por Dios, cuando él pudo dejar atrás la culpa de sus pecados, supo que bajo el abrigo del Altísimo iba a estar seguro. Así es. Y muchas veces a nosotros los seres humanos nos llega pensamientos de inutilidad, miedo, estrés y unas cargas las cuales Satanás busca siempre que nos sintamos así. Y es allí donde siempre nos alejamos y tendemos a buscar solución, como mencionabas tú, en otro lado. Y resulta que nosotros, cuando permanecemos en Jesús, confiamos ciegamente en Él, vamos a ver un cambio en nuestras vidas. Entonces, la invitación principal a través de esta lección es recordar de que ese lugar de refugio siempre va a estar con las puertas abiertas, siempre y cuando nosotros busquemos a ese Salvador. Entonces, pues hay muchas soluciones que nos da Dios siempre. La solución literalmente está allí, simplemente es que nosotros nos acerquemos y busquemos a ese dador. Y hay muchas maneras en las que Satanás busca siempre utilizar esas piedritas de tropiezo para que nosotros no lleguemos a ese lugar de refugio. Entonces, la invitación en esta oportunidad es eso, a que nos acerquemos a Él, recordemos de que esa ciudad de refugio está siempre con las puertas abiertas y que no nos alejemos de allí. Y que cuando estemos una vez ahí adentro, no nos salgamos, sino que por el contrario busquemos a que Él esté siempre en nuestras vidas y siempre incluirnos en los planes que Él tenga para nosotros. Ajá.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, conectados en esta oportunidad, a ustedes por acompañarnos. Querido amigo que nos estás viendo, si tú crees que esta lección es de utilidad para ti, imagínate lo que puede generar en la vida espiritual de otras personas. Así que recuerda compartir este mensaje con los demás, darle like, suscribirte y sobre todo dejar tu comentario. Recuerda comentarnos de qué parte nos estás viendo. Dios te bendiga. Chao.